Cuando hablamos de Incofer en este proyecto, estamos hablando justamente de una de las esencias de la lectura, que es el viaje. Cuando leemos, viajamos gracias a la imaginación del escritor y gracias a la capacidad que tenemos los lectores de imaginar también, no solo lo que imaginó el escritor, sino lo que podemos nosotros interpretar de la lectura. Y si eso lo podemos hacer mientras viajamos de San José a Heredia y de Cartago a San José, etcétera, pues estamos haciendo realmente una vivencia literaria que nos debe llevar cada vez más a la lectura real, a la lectura profusa, que es capaz de ejercitar nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de imaginación, pero ojo que no estoy diciendo nuestra educación solamente, porque es que a veces cuando se habla de la lectura se piensa que es porque tenemos que aprendernos lo que dice el libro, tenemos que aprendernos lo que dijo el escritor, porque eso es lo que nos hace más cultos. No, lo que nos hace más cultos es que leamos libremente y nosotros reaccionemos a lo que leemos de manera totalmente libre y produzcamos nuestro propio texto. Es mentira que uno cuando lee un libro lee e interpreta solamente aquello que el escritor quiso decirnos. Nosotros leemos e interpretamos y producimos a partir del texto que nos propone el escritor, nuestro propio texto. Y eso es lo más valioso de la lectura. Muchas veces los muchachos dicen, es que yo no entiendo muy bien qué es lo que quiso decir el autor. No, lo más importante no es lo que quiso decir el autor, es lo que nosotros interpretamos y lo que nosotros entendemos y lo que nosotros disfrutamos con esos textos. Don Oscar, hablemos de justamente los autores escogidos, porque serían muchísimos para esta experiencia, y que es una mezcla, en el caso de España, una mezcla interesante con jóvenes de ellos, nueva generación, más nuestros autores consolidados, como doña Arabela, que podemos mostrar un poquito también qué extracto tomaron para en el caso de la autora. En el caso de Arabela Salaverry, es una frase de su libro de cuentos Impúdicas. Este libro fue premio nacional en el año, ya no recuerdo si el 17 o el 18. Fue el primer libro de prosa que publicó Arabela, porque previo a esto había publicado poesía. Arabela es una actriz multifacética porque ella su tradición es de teatro y es de poesía y recientemente de prosa, y también ha sido ahora premiada con el Magón, que es el máximo galardón cultural en Costa Rica. Pero además de ella son 4 escritoras costarricenses, Floria Jiménez, Dorelia Barahona, y hay 2 escritores costarricenses con 4 escritores españoles. Y la señora embajadora ha hecho mucho énfasis en la participación de un texto de Irene Vallejo, que es una revelación mundial que muchos hemos disfrutado con su libro ya se me olvidó el nombre completo, pero que tiene que ver con el junco, y es una historia de la literatura, perdón, es una historia del libro a través de 300 años. Y es un libro bellísimamente escrito, que además está lleno de información y de interpretación extraordinaria. Don Oscar, siempre todo arranque piensa en cosas más grandes o piensa en nuevas etapas. Así que esto se arranca, ¿cómo lo van a ir evaluando para ver si pueden aprovechar otros espacios públicos para la lectura o de pronto hacer una modificación a lo que hay? Es decir, ¿cuál es la siguiente etapa que ustedes procuran? Bueno, este programa de hoy, Libros al Tren, en realidad es la segunda versión. Hace poco más de un año se hizo la primera versión. Es una iniciativa de la Embajada de España que nos propuso tanto a Incofer como a la Cámara del Libro, y que por supuesto hemos participado con todo el entusiasmo. Sí empieza a generar
acciones más allá de. Justo hace un ratito hemos estado hablando, don Mario, el presidente de Incofer, y Fernanda, su encargada de Relaciones Públicas, para generar desde la Cámara del Libro en las estaciones de Incofer algunas actividades próximamente. Por supuesto, como es apenas una iniciativa, estoy siendo infidente con anunciarlas a esta hora y no puedo dar más detalles porque no existen todavía los detalles, pero sí lo menciono en el sentido justamente de que empieza a producir nuevas actividades, nuevas acciones en función del fomento lector. Don Oscar, separando ya un poco el tren, pero en este marco, ¿qué viene para la Cámara de Libros? ¿Qué está haciendo? Estamos saliendo de la pandemia, empieza a mejorar la cosa, la compra, los eventos. Bueno, la Cámara del Libro evidentemente estuvo, como todos, en la pandemia, intentando hacer cosas. Como no podíamos hacer ferias, hicimos en el 2020 una feria virtual, que fue una experiencia muy bonita. En el 2021 hicimos un festival del libro, que era una especie de feria, pero en las librerías o en los centros en las oficinas o establecimientos de algunas editoriales. Y ya este año hicimos la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, que se realizó recién al final de agosto y principios de septiembre en el Centro de Convenciones. Estamos en proceso de evaluación de esto y reprogramación para el próximo 2023, pero además estamos trabajando en cooperar con el Sistema Nacional de Bibliotecas en una campaña muy linda que ellos han iniciado y en la que la Cámara se está matriculando plenamente, que es la de crear 40 puntos de lectura en comunidades marginales, lo que coincide con un proyecto que quisimos desarrollar. Bueno, en realidad desarrollamos durante la feria, pero que fue todavía embrionario, en el sentido de usar la feria como un mecanismo a través del cual podríamos recoger libros útiles, donados. Digo útiles porque no eran libros que ya estuvieran desechados en la casa, sino libros que tuvieran una utilidad especial para chicos de primaria y de secundaria. Y coincide esta actividad del SINAVI con nuestro propósito de hacer llegar libros a las comunidades marginales y menos favorecidas del país. Igualmente estamos también repensándonos como gremio y estamos trabajando en función de fortalecer la unidad del sector y de la industria editorial.